Para visitar las cámaras tuvieron que caminar por lo largo de un frío corredor subterráneo. Los pisos y las paredes de piedra lo hacían oscuro y asfixiante. Por otra parte, la falta de ventilación convertía a esas criptas en la pesadilla de cualquier claustrofóbico, de toda aquella persona que alguna vez ha tenido miedo de ser enterrada viva. El final del escalofriante pasillo no se vislumbraba aun y cuando se encontraban todas sus luces encendidas. Decenas de amarillentas bombillas alrededor de las cuales revoloteaban polillas negras. El sitio se encontraba bajo un extenso campo de golf que a su vez era parte de un suntuoso club. No obstante, quien sea que haya diseñado las criptas debió haber creído que estaba construyendo catacumbas. Poco antes de la capilla subterránea, el corredor se terminaba abruptamente. Superando un amplio portal tallado en piedra, una escalinata llevaba aún más hacia el interior de la tierra. En la entrada se podía leer el año de la construcción, 1845. El negocio funerario de mis suegros atiende con regularidad a esa clase de clientes que lo único que tienen es muchísimo dinero. Don Felipe nos contó que hace poco la administración de un club campestre a las afueras de la ciudad los contactó para organizar un memorial dentro de las instalaciones. Ellos habían estado en muchas criptas privadas, pero ninguna la recuerdan como esa. Ahí, los miembros poseen cámaras subterráneas en donde entierran a sus familiares, lo que significa que ese extenso corredor está custodiado por una especie de recámaras donde descansan los portadores de los apellidos inscritos en las placas. Para quien nunca ha estado en un lugar como este, puedes imaginarte el interminable pasillo de un hotel, con la única diferencia de que todos sus huéspedes se encuentran dormidos o muertos. El día en que mi suegro visitó el lugar, desde que dejó atrás la superficie, escuchó las melodías ahogadas de un viejo radio. Eran tristes canciones que recuerda de la época de sus padres, sonando como si estuvieran dentro de una caja. En el último tramo del corredor, antes de la capilla, existe una cámara que contiene solamente los restos de una persona. Dentro de esos póstumos aposentos se había dejado un aparato conectado a la corriente, una radio que reproducía en un ciclo infinito las canciones que el fallecido amaba en vida. De todos esos cuartos, ese parece ser el único que ha quedado cerrado para siempre. Quien descansa en su interior no espera a ningún otro familiar para hacerle compañía. El muerto que aguarda en su interior, como última voluntad, pidió que le pusieran música para dormir con tranquilidad del sueño eterno. Además de todo lo anterior, esa pieza de piedra contiene una escalofriante particularidad. Cuando uno se acerca a esa cámara, la música se silencia, como si alguien en el interior girara la perilla del volumen hasta el nivel más bajo. La administración y cada visitante que camina por las criptas siempre percibe la sensación de que la persona, o lo que queda de la persona en la cámara, le baja el volumen al radio para escuchar quién está pasando por el corredor. Para nada es sugestión o inventiva, realmente se escuchan pasos que se aproximan a la puerta que sepulta la cámara. Con suficiente imaginación podrás visualizar, del otro lado, a la persona muerta recargando el oído en la placa de piedra. Un entierro falso. La única condición que me ha impuesto mi suegro para seguir contándome historias es que mantenga en privado la información que podría dar, aunque sea una idea del nombre del negocio o de sus clientes.
Aunque este tipo de experiencias que él recuerda a lo largo de su vida pueden resultar inquietantes o perturbadoras, siempre parten de una pérdida o de una dolorosa despedida. Tal fue el caso de una familia que llegó a la funeraria a pedir un servicio especial. Ellos acababan de perder a un miembro, a un hombre joven de quien jamás pudieron recuperar el cuerpo. Para cumplir con mi palabra me reservaré las circunstancias en las que supuestamente murió el sujeto en cuestión. Sus padres querían darle un cierre al fatídico evento, para lo cual llevaron a la funeraria una copia del cuerpo, una reproducción fiel de cómo se veía la persona antes de su muerte, un muñeco vestido con las ropas del muchacho. Pedían que éste fuera enterrado con los honores debidos y en el espacio que se tenía reservado en el panteón para la familia. Al cliente se le da lo que pida, claro, con sus respectivas reservas. No habría embalsamamiento, lo cual podría haber hecho más fácil el servicio. Sin embargo, hubo un escalofriante detalle. Cada vez que se metía el cuerpo, mejor dicho el muñeco, en el ataúd, en un descuido, los empleados lo encontraban afuera. No solo era colocarlo adentro y bajar la tapa. Se iba a celebrar un velorio, los familiares querían mostrar el cuerpo a los invitados para que estos se despidieran. Entonces había que colocarlo en una buena posición, hacerlo parecer más humano, acomodarle el cabello según las fotografías y de alguna manera lograr que esta figura pareciera muerta. Tras esa segunda ocasión en la que el muñeco inexplicablemente se salió de la caja, uno de los empleados dijo que sentía que éste tenía miedo de ser enterrado. Seguramente lo dijo de broma, pero a todos se les puso la piel de gallina. A pesar de que no tenía sentido suficiente, los empleados se convencieron de que esa era la explicación. A partir de esa segunda vez, no le volvieron a quitar la vista de encima. Poco antes de que terminaran la preparación, la madre del joven pidió que si le dejaban ver el cuerpo. Según dijo, quería asegurarse de que éste luciera tal y como ella imaginaba a su hijo muerto. El resultado le pareció horrendo, pero en el sentido de que el muñeco se veía tan real que inspiraba el mismo duelo y tristeza que hubiera provocado el verdadero cuerpo de su hijo. Según me contó mi suegro, nadie en la funeraria lo sospechó de inmediato, pero había algo profundamente perturbador en lo que estaba ocurriendo, en lo que sucedía con esta mujer y toda la gente que había acudido para el entierro de aquella figura. Lo primero que llamó la atención fue que los familiares más cercanos se contradijeron en varias ocasiones. En una primera versión se dijo que el muchacho había muerto ahogado. Después dijeron que en un accidente con una avioneta. Lo segundo, ¿cómo decirlo? No quedaba 100% claro por qué querían hacer un entierro ficticio. Sonaba convincente la propuesta de que querían darle un cierre al fatídico evento. No obstante, en un momento llegó otra contradicción. Los presentes no estaban tristes, se veían emocionados de presenciar el macabro espectáculo. Además, llegó un momento en que los padres decidieron no separarse de la caja. Mi cuñado dice que él pensó que estas personas estaban buscando fingir la muerte de una persona, aunque había un punto que debemos considerar. Por más circo que se haga enterrando a alguien que no está muerto, es el acta de defunción la que servirá como prueba de un fallecimiento, y esa no la expide la funeraria. Lo que la familia quería era enterrar de inmediato a ese muñeco en específico. Las cosas se pusieron peores mientras más se acercaba el gran momento. Además de que pidieron que se colocara un cristal en la caja para que la gente no lo pudiera tocar, también solicitaron que se asegurara el cuerpo a la base. Yo creo que la única razón para pedir algo así es para que éste no se escape.
En el sepelio hubo de todo: rostros intrigados, sorprendidos, un fotógrafo profesional, personas fingiendo tristeza, pero lo que levantó aún más sospechas fue que la familia en algún momento solicitó algo en administración que en 50 años no se había mencionado dentro de la funeraria. Querían saber si podían traer a las plañideras. Quien no sepa qué es eso, décadas atrás se tenía la costumbre de contratar personas para llorar sonoramente en los funerales. Se hizo la procesión hasta el cementerio, luego la ceremonia de entierro. Casi al final del servicio, los empleados que ayudaron a bajar la caja dijeron que sintieron como si lo que se encontraba dentro hubiera dado señales de vida, golpeando el ataúd, sacudiéndolo. Todos estaban enterados de que se trataba de un objeto inerte. Aún así, detuvieron las poleas y pidieron autorización a la familia para continuar. Es difícil de describir lo último que se vio antes del final de la ceremonia, pero una vez que el muñeco estuvo bajo tierra, en las caras de los familiares se dibujó un alivio y una tranquilidad jamás vista en un sepelio. Hola, te habla Conejo Negro. Nuestra intención siempre ha sido compartir historias y experiencias, pero no interpretarlas. Sé que a ustedes, tanto como a nosotros, nos gusta encontrarle explicación a las cosas, a pesar de que el 90% de los eventos paranormales no cuentan con una. Aún así, te pido que nos compartas en los comentarios qué es lo que tú crees que sucedió en este caso, por qué la familia quería sepultar la reproducción sintética de un cuerpo humano. Tres, es mejor viajar acompañado. Mi esposa cuenta que el negocio ha ido cambiando de manos dentro de la familia por lo largo de varias generaciones. Antes de que mi suegro fuera el dueño de la funeraria, su mismo abuelo había atendido personalmente las inhumaciones y demás servicios con ayuda de hijos, hermanos, sobrinos y nietos. Hubo un tiempo en que él era el único chofer de la carroza, entonces apenas tendría 20 años. En la funeraria aún perduran fotografías de aquel carro. Era un clásico adaptado con una amplia caja para llevar un largo ataúd. Las ventanas tenían por dentro cortinas de terciopelo que en ese entonces le daban un aspecto elegante. Mi suegro cuenta que una grisácea tarde hace muchísimos años, cuando la hacía de chofer en el negocio, momentos antes de arrancar con rumbo al cementerio a terminar el servicio, silenciosamente se le acercó una mujer a pedirle un favor. Era una señora mayor con un velo negro calado, el cual mostraba muy poco de su rostro. La persona tomó a mi suegro del brazo en el preciso instante en que él estaba por subirse al vehículo y le dijo entre sollozos que la dejara viajar en la carroza, de preferencia en la parte trasera, junto con el ataúd. Don Felipe dice que no lo pensó mucho, casi obligado por la pesadumbre y la tristeza que embargaban a la mujer, abrió la otra puerta y la ayudó a subir. El camino hacia el panteón estuvo despejado. El cielo, por el contrario, estaba completamente colmado de nubes, además de que una ligera brisa salpicaba constantemente los vidrios de la carroza. Por lo largo del trayecto, mi suegro no pudo evitar oír los lamentos y llantos de la mujer que, en todo momento, abrazaba desconsolada el cajón, apoyando la frente en la tapa y hablándole con susurros al muerto. Al momento en que llegaron al final de la procesión, Felipe se apresuró a conducir el carro hasta el sitio donde sería descargado el féretro para posteriormente ser llevado en hombros hasta la tumba abierta. Cuando bajó, inmediatamente abrió las puertas para que primero descendiera la señora. Al hacerlo, encontró la carroza vacía. La mujer del velo negro ya no estaba a la vista. Había desaparecido.
Resultaba imposible, pues segundos antes de descender del vehículo, mi suegro echó un último vistazo a la parte trasera por el espejo retrovisor y la vio. Entonces le avisó a esa persona que habían llegado a su destino. Incluso la escuchó decir gracias cuando se detuvo la carroza en la calzada. Se quedó un rato confundido mirando a sus alrededores, buscando entre los asistentes que iban bajando de los otros carros y del camión. Llevaron el ataúd hasta donde sería enterrado. Ahí mi suegro dice que tampoco vio a esa mujer. A pesar de que el velo calado cubría el rostro de aquella persona, su negra y larga cabellera la distinguían de todas las demás. En un momento se soltó la lluvia sobre el camposanto. Entonces familiares y amigos se congregaron, se acercaron mucho más a la tumba. Unos se resguardaron bajo una carpa mientras que otros abrieron sus paraguas. El viento movía las coronas, agitaba los árboles, hacía volar las hojas. Fue ese el momento en que se volvió a hacer presente la mujer del velo calado. A varios metros del servicio, sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Ella era la única mojándose bajo la lluvia. ¡4! El gato negro. Patricia, mi otra cuñada, en una visita nos contó algo que les acababa de suceder en el negocio. Dijo que justo tuvieron un servicio en donde mandaron a imprimir y a enmarcar 3 cuadros para exhibirlos en el velatorio cerca del cuerpo. Uno de ellos era un retrato de la persona fallecida donde solamente se le veían los hombros y el rostro. En otro estaba con sus 2 hijas y el último, pero el que a Patty le pareció un tanto extraño, era uno donde estaba sentada con un gato blanco en el regazo. De los 3 cuadros, este era el único donde se veía que ella miraba fijamente hacia el objetivo de la cámara, provocando la ilusión de estar observándote directamente a los ojos y siguiéndote con la vista en todo momento. Patricia dice que los cuadros siempre se le entregan a la familia, pero que hay veces que ellos mismos los rechazan, entonces la funeraria los tiene que destruir, devolviendo los marcos y tirando las imágenes previamente trituradas a la basura. En esa ocasión las hijas de la señora se llevaron 2 cuadros, pero dejaron el que tenía el gato. Por cierto, mi cuñada dice que de ese gato nunca escuchó que se mencionara nada, ni se presentaron con él al servicio, ni lo vio en ningún momento. Sin embargo, esto no impidió que en más de una ocasión escuchara un maullido entre la gente. Podría estar en una transportadora o en una pequeña jaula, descansando entre los pies de los familiares, pero por más que lo buscó en todo el tiempo que estuvieron rindiéndole honores a la difunta, jamás encontró al animal. Ella fue quien se encargó del servicio desde la funeraria hasta la inhumación. Patricia dice que al momento en que iban bajando la caja, escuchó el maullido dentro del ataúd. Varios de los familiares lo escucharon también y se acercaron un poco más a la caja. Mi cuñada se vio obligada a detener las poleas y a preguntarle a los deudos si necesitaban verificar el interior del ataúd. Lo que le respondieron, incluso a nosotros que no estuvimos ahí, nos puso a temblar. Dicen que la señora, cuando supo que se iba a morir, mató al gato para que no se quedara solo. El gato no estaba en la caja ni lo iban a encontrar en ningún lado. Siguieron bajando el féretro, pero los horribles chillidos no paraban. Una de las muchachas más jóvenes, una de las nietas de la señora, le pidió a mi cuñada que la dejaran revisar que no fueran a estar sepultando a un animal vivo en esa caja, junto con la muerta. Los familiares discutieron un rato, pero se pusieron de acuerdo y la dejaron mirar. Los muchachos hicieron girar el mecanismo de poleas para devolver la caja a la superficie.
Quitaron los seguros y abrieron la tapa. Ni Patricia ni sus empleados, y supone también que los familiares de la señora, jamás podrán olvidar lo que vieron en ese momento. La mujer en la caja se encontraba boca abajo. Además de eso, efectivamente había un gato negro con ella, mismo que saltó al exterior y se perdió entre las otras lápidas. El animal que todos vieron salir del ataúd no era el mismo del retrato, este era de color negro. Mi cuñada habló con sus empleados y les cuestionó seriamente si ellos habían cerrado la caja a sabiendas de que había un animal vivo en su interior. Ellos siempre dijeron que se aseguraron de que, como era debido, todo se hiciera bajo procedimiento. Al día de hoy no hay explicación para lo del gato, pero lo que levanta más cuestionamientos es el hecho de que al abrir de último momento el féretro, se encontró el cuerpo boca abajo, dando la espalda a los deudos. Pero también una última cosa. El cuadro que la familia rechazó fue incinerado. Sin embargo, dice Patty que una semana después lo encontró colgado en su oficina, detrás de su escritorio, donde suele haber un retrato de sus padres. ¡5! La pesadilla. Ahora que nos pudimos reunir, hicimos que mi cuñado y mis suegros escucharan los relatos que publicaste sobre las historias que te mandé. Después de cenar se pusieron a contarnos otras experiencias que han acumulado a lo largo de sus varios años de trabajo. Con la promesa de que no dijéramos el nombre del negocio, Rogelio nos dijo que más o menos por ahí del 2010 recibió la solicitud de trabajo de una muchacha. Era recomendada de su esposa, una conocida de la empresa que se había quedado sin trabajo. Mi cuñado dice que la chica estuvo en administración 3 meses exactamente y entonces renunció. Cuando entregó su carta, Rogelio quiso saber qué había pasado. Más o menos se conocían de antes, había algo de confianza entre ellos. Por esto le pidió que pasara a la oficina para saber si había ocurrido algo malo. La muchacha se echó a llorar, luego le pidió a mi cuñado una disculpa y le confesó que no podía seguir trabajando en un ambiente como ese. Sucedió que unos días atrás se quedó hasta tarde esperando a un proveedor. Ella estaba completamente sola en la funeraria. Dice que a las 2 de la mañana recibió el pedido. En lo que terminaron de descargar y acomodar, más o menos fue hasta las 3 que se volvió a quedar sola. La muchacha pensó que sería peligroso salir a tomar un taxi a esa hora, por lo que decidió quedarse hasta que amaneciera para tomar el transporte público. Se sentó ante su escritorio, recargó su cabeza en sus brazos y se quedó dormida. Ella dijo que no sintió que hubiera transcurrido demasiado tiempo cuando despertó y se encontró a sí misma en una posición distinta y en otro sitio. Abrió los ojos y se vio recostada en el suelo del gran salón. Dice que al momento vio cirios encendidos a su alrededor. Las lámparas del techo estaban apagadas, por lo que el ambiente, además de lúgubre, debió haber sido angustiante. Primero no se podía mover, tenía parálisis del sueño. Quería hablar, quería mover sus brazos, girar la cabeza y mirar bien lo que veía de reojo. Según ella, escuchó y le pareció ver que a su alrededor había personas llorando. En ese desesperante momento pensó que había muerto. Habrían pasado unos segundos hasta que poco a poco se pudo empezar a mover y se pudo levantar. Las velas seguían encendidas y las luces apagadas, pero las personas se habían ido junto con sus llantos que se callaron en un instante.
Se puso de pie, salió del gran salón, regresó a su escritorio asustada y desubicada. El reloj mostraba que apenas habían pasado 14 minutos. La chica sabía que se encontraba sola en todo el lugar, por lo que lo más siniestro era no saber cómo había pasado o quién le había hecho eso. Al terminar de escucharlo, mi cuñado se quedó con la boca abierta. Estaba asombrado de escuchar lo que decía la chica. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que era cierto. Cuando se despidieron, mi cuñado enseguida le marcó por teléfono a su mamá. Llamó para preguntarle cuál era su pesadilla recurrente. Mi suegra soñaba algo muy parecido, igualmente abría los ojos y no se podía mover. A su alrededor también veía personas vestidas de negro y las escuchaba sollozando. Tanto la joven como la señora dijeron que entre todas esas personas llorando, había una riéndose. 6. El hombre que se bajó de la plancha. Uno de los sustos más grandes que, según mi esposa, se ha llevado mi suegro sucedió en diciembre de 2002. Pasaban de las 9 de la noche y la explanada frente a la funeraria, al igual que la calle, se encontraba completamente vacía. Los ruidos que de vez en cuando subían del sótano donde se encontraban laborando los trabajadores del turno nocturno recordaban a mi suegro en su oficina que no se encontraba a solas en el edificio. El señor estaría revisando algún asunto de contabilidad o algo relacionado con la administración, pues estaba concentrado cotejando documentos. De pronto, de reojo vio que alguien se metió a su oficina. Al mismo tiempo escuchó pasos, pero al alzar la vista no encontró nada ni a nadie. La distracción hizo que perdiera el hilo de lo que estaba haciendo, por lo que además de apartar las carpetas del centro de su escritorio, se levantó para asomarse al corredor, pues además le llegó un fuerte olor a químicos. Luego de dudarlo por unos minutos, don Felipe salió de la oficina cerrando la puerta tras de sí. Aquella noche tenía planeado quedarse más tarde para terminar lo que había comenzado, por lo que su visita a la recepción adquirió un repentino propósito: servirse un vaso de café de la máquina expendedora para mantenerse despierto. Se cuenta que mi suegro tomó asiento en la sala de espera para darle unos cuantos sorbos a la bebida y ésta no se derramara en el camino de vuelta a su oficina, cuando de pronto, por el sonido de los veloces pasos, fue evidente que alguien venía corriendo en su dirección. Era uno de los embalsamadores. Él venía dando pasos rápidos mientras que su compañero caminaba a un ritmo un poco más lento. Según esto, se veían preocupados. Sin detenerse a recobrar el aliento, le comunicaron a mi suegro que tenían un problema con el cuerpo que habían recibido por la tarde. Don Felipe se levantó dejando el vaso con café en una mesita de cristal y lo siguió apresurado. Lo llevaron hasta la sala donde ellos laboraban y le señalaron al mismo tiempo hacia una plancha vacía en la que minutos atrás tenían un cadáver que se encontraban embalsamando. El problema era de alguna manera evidente, pero mi suegro tuvo que preguntar. Resulta que los muchachos salieron del área, se quitaron los guantes de trabajo y se fueron caminando juntos al sanitario. Cuando volvieron a la sala, se encontraron con que el cuerpo había desaparecido de la plancha. No podía ser una broma. Nadie en el negocio funerario juega con esas cosas. Nadie que se dedique a trabajar con cadáveres se atrevería a faltarle al respeto así a un muerto. Mi suegro llamó a Rogelio, mi cuñado, para que acudiera inmediatamente en ayuda de la situación, para buscar el cuerpo, para encontrar una solución. Si no aparecía el cadáver en media hora, estarían obligados a reportar el incidente a la policía y, peor aún, a la familia.
Uno de los técnicos sugirió una respuesta que a mí en lo personal me pareció descabellada, pero mi esposa asegura que no es tan raro que las personas en la plancha despierten súbitamente. A veces existen condiciones médicas que el individuo y la familia desconocen, que los hacen caer en un letargo muy parecido a la muerte. Hay suficientes casos documentados de personas que despiertan confundidas en la morgue después de haber sido declaradas muertas. Aquí lo imposible y por lo que no pudieron considerar por mucho tiempo esa opción fue porque para ese momento la sangre de ese cuerpo ya había sido drenada. Miraron varias veces la cámara de refrigeración porque también existía la posibilidad de que hubieran olvidado que lo regresaron. Dada la hora, las puertas de la funeraria se encontraban cerradas con llave, por lo que también tenían que considerar que al encontrarlas aún cerradas, el cuerpo no podría haber sido extraído, ni podría haber salido por su propia cuenta. Entre mi cuñado, mi suegro y los dos empleados se dieron a la tarea de buscar hasta en los sitios más improbables. De pronto corrían por las escaleras siguiendo ruidos que aparecían en pisos superiores o en piezas de las que se encontraban alejados. Por el contexto podría sonar macabro, pero parecía que estaban jugando a las escondidas. En una de tantas vueltas que le dieron al edificio y casi cuando ya estaban decididos a marcarle a la policía, encontraron el cuerpo de vuelta en la plancha. El repentino descubrimiento hizo temblar de miedo a todos, pero lo que les provocó una crisis nerviosa a los técnicos fue que vieron que el cadáver tenía sucios los pies, tal y como si hubiese andado descalzo por toda la funeraria. Después de aquel incidente se dieron varias órdenes en cuanto al manejo de los cuerpos, tales como devolverlos a las cámaras refrigerantes siempre que fuesen a pausar el trabajo en ellos, aunque fuese solo para ir al baño o a dar una caminata para estirar las piernas. Mi cuñado y mi suegro se quedaron platicando el resto de la noche tratando de averiguar una explicación lógica para lo que acababa de suceder. Sin querer, más bien sin estarlo buscando, encontraron pasos de pies descalzos en los corredores. No tenía sentido pensarlo, pero era por donde había andado caminando aquel cuerpo. El rastro que no solo era de los pasos, sino también de los líquidos que se usan en la preparación, llegaba a la oficina de don Felipe. Existen motivos para pensar que el cuerpo entró al despacho y estuvo ahí un buen rato hasta que, sin avisar, apareció de nuevo en el sótano sobre la fría plancha de metal. ¡7! Panteón de Dolores. De Monterrey a la capital del país trasladaron un cuerpo para posteriormente celebrar el sepelio y realizar el entierro. Del servicio funerario casi en su totalidad se encargó mi suegro. Mi cuñado únicamente aprovechó la visita a la Ciudad de México para hacer unas compras. La carroza la venía manejando el señor Felipe, padre de mi esposa. La camioneta en la que posteriormente se llevarían una carga de materiales la traía Rogelio. Mientras se efectuaban los servicios, mi cuñado viajaba a Santa Fe a concretar unos negocios. Subió por la avenida Constituyentes, justo en el momento en que estaba pasando a un lado de la primera sección de Chapultepec, sonó su teléfono celular. Era mi suegro quien, mediante una muy breve llamada, le pidió que, aprovechando que andaba cerca del Panteón de Dolores, pasara a dejar un dinero que hacía falta para pagarle a un proveedor. Mi cuñado se quedó un poco confundido ya que el entierro no tuvo lugar en el Panteón de Dolores. A esa misma hora, pero muy al sur de la ciudad, se estaría efectuando el entierro para el que habían sido contratados, para el que habían visitado la capital.
Rogelio lo sabía bien, aún así al pasar por el bajo puente de Periférico redujo la velocidad, se cambió al carril de baja y encendió las intermitentes buscando la entrada al Panteón de Dolores. Conocía más o menos el rumbo, pero no estaba seguro del lugar exacto donde se encontraba el acceso vehicular. Llegó al cementerio, estacionó la camioneta y descendió. El lugar se veía muy cambiado a como lo recordaba de la última visita varios años atrás. Mi cuñado caminó a una explanada donde mi suegro lo había citado. Tan pronto llegó ahí, lo buscó con la mirada o a últimas a uno de los trabajadores que habían venido de comisión. No había nadie conocido, solo los visitantes circunstanciales del panteón llevando flores y caminando con la mirada al suelo. Rogelio sacó el teléfono, le marcó a mi suegro para preguntarle dónde exactamente lo vería o a quién vería para darle el dinero. La llamada encontró a don Felipe apurado y confundido. Él nunca marcó, él nunca pidió dinero, él nunca citó a nadie en el Panteón de Dolores. El señor colgó de inmediato para atender los asuntos para los que había sido contratado, dejando a mi cuñado reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Antes de guardar el teléfono, revisó el registro de llamadas entrantes. Efectivamente, no había ninguna llamada, ni de mi suegro, ni de nadie más. Estuvo a punto de volver a la camioneta cuando un niño se le atravesó corriendo y casi lo hizo tropezar. El pequeño se detuvo de espaldas a unos metros y después regresó. Rogelio no le dio importancia hasta que sintió una manita jalándole el pantalón. Era ese mismo niño quien, tras llamar su atención, le dijo que alguien lo estaba llamando desde allá. Entonces el chico señaló hacia una larga hilera de tumbas. Entre los árboles y las lápidas, a unos 100 metros había una persona vestida de negro, agitando el brazo por lo alto como si estuviera buscando la mirada y la atención de mi cuñado. Antes de dar el primer paso para acercarse, miró sus alrededores buscando al niño que le había dado el aviso. Ni ahí ni en sus inmediaciones volvió a ver al pequeño. Era como si se hubiera disuelto en el aire. Mi cuñado caminó hacia la dirección señalada. Al hacerlo, se acordó de que precisamente en ese panteón estaba enterrado uno de sus tíos. Mientras más se acercaba a la persona que le llamaba desde lo lejos, le empezó a encontrar parecido a su padre, a mi suegro. Metros antes del encuentro, la persona caminó a la parte trasera de un mausoleo y desapareció. Eran más o menos las 18 horas. Según Rogelio, no era tan tarde como para que aquel lugar se encontrara tan vacío como lo estaba en ese momento. Antes de rodear el monumento para buscar a la persona que lo había llamado, se detuvo un minuto a contemplar la lápida que tenía a sus pies. Era la tumba de su tío. Rogelio sintió escalofríos en todo el cuerpo al darse cuenta de que la voz que le había hablado por teléfono era la de su tío, quien había fallecido 15 años atrás. Hombre cruzando la avenida. Mi esposa dice que una de las historias que más se cuentan entre compañeros del oficio es la de aquel sujeto que fue embestido por una camioneta que se dio a la fuga. El hombre atravesaba la avenida Félix Cuevas cuando un imprudente conductor que desde lo lejos se aproximaba a alta velocidad se pasó el alto. Testigos dijeron que venía distraído, tal vez mirando el celular o haciendo una llamada. Cuando lo vio, era muy tarde para esquivarlo o para hacer alto total. Ese sujeto fue aventado por los aires, haciéndolo caer a unos metros de distancia sobre el mojado pavimento.
El chofer de la camioneta se detuvo para enterarse de lo que había pasado. Sin embargo, tomó la vil decisión de abandonar la escena, haciendo chillar los neumáticos y marchándose a gran velocidad. Los que vieron el horrible accidente tuvieron toda clase de sentimientos: conmoción, trauma, horror, enojo, susto. Se acercaron y el hombre no se movía. Alguien llamaba en ese momento a la policía, a los servicios de emergencia. Era un poco tarde, pero aún había movimiento en la calle. Los trabajadores de los comercios cercanos, aquellos que salieron a caminar, a darle la vuelta al parque, a pasear a los perros. Los curiosos se acercaron más. No podían apartar la vista del cuerpo. Querían saber si se podía hacer algo, pero también querían registrar los más escalofriantes detalles. Tras contemplar la pavorosa escena por varios segundos, la gente comenzó a notar algo raro. No había sangre. No había sangre en el pavimento. Había golpes, pero no había moretones. Eso que la camioneta aventó no era una persona. Al menos no una persona viva. Llegó la ambulancia casi a la par de la patrulla. Cuando quisieron darle atención al herido, lo examinaron y vieron que no tenía en lo absoluto signos vitales, pero también descubrieron algo aterrador. Por el estado que tenía su cuerpo, se entendía que ese sujeto tenía varias horas de haber muerto. No había explicación. ¿Cómo sucedió que venía cruzando la calle? Le preguntaron a la gente si no más bien se cayó de la camioneta, como si al ser transportado, este se hubiera salido del vehículo. Los testigos afirman que lo vieron cruzar la avenida al momento del accidente. Lo contemplaron un poco más y se dieron cuenta de que no estaba en proceso de descomposición porque, de hecho, era un cadáver embalsamado. Tenía los labios cosidos, los párpados cerrados, estaba pálido y no tenía ni una gota de sangre. 9. La llamada. Como sé que ocurre en todos lados, mi cuñado dice que hay gente que no busca trabajo permanente, sino por temporadas. Claro que también se considera la posibilidad de que estas personas no soporten el ambiente, trabajar con personas muertas, estar rodeado de un sentimiento de tristeza que es inherente a la casa funeraria. Lo que te contaré ahora sucedió en una época en que hubo escasez de personal en la casa matriz, hace no más de 5 años. Entonces mi cuñado estaba en la sala de preparación junto con un técnico que se encontraba trabajando en un cuerpo para un servicio la mañana siguiente. Ellos dos eran los únicos en todo el edificio, ya que, como te menciono, no había suficiente personal, pero también es importante señalar que eran las 3 de la mañana. Desconozco la etapa en la que se encontraban, pero imagino que debió haber estado bastante avanzado el proceso, pues según me contaron, dieron inicio antes de la medianoche. Rogelio explica que él se encontraba atendiendo 2 tareas, haciendo inventario de los productos para resurtir y supervisando la tarea de embalsamamiento, cuando sonó el teléfono en la oficina. No salió de inmediato, pues se le quedó en la mente la idea de que algún otro empleado contestaría, pero luego de unos timbrazos recordó que no había quien lo hiciera en ese momento. Entonces salió de la sala, caminó por los pasillos y llegó a la oficina. El teléfono dejó de sonar en cuanto él abrió la puerta. Aún así descolgó el auricular, pero lo único que escuchó fue el tono de línea. Volvió a la sala, se limpió los zapatos antes de entrar, contempló un momento el cuerpo sobre la plancha y luego volvió a las gavetas. Ni bien había retomado la tarea que pausó minutos atrás, el teléfono volvió a sonar.
Al momento de salir revisó la hora y se fue pensando en que tal vez era tarde para recibir llamadas, a menos de que fuera para solicitar un servicio. Pero ojo, el número de contrataciones desde entonces era operado por una central telefónica que atendía las 24 horas. En esta segunda ocasión, el teléfono también dejó de sonar tan pronto como él ingresó a la oficina. En lugar de volver a donde preparaban el cuerpo, se quedó sentado frente al escritorio esperando una nueva llamada entrante. El aparato no volvió a sonar. Mi cuñado, antes de salir, pensó en desconectar el teléfono, pero entonces se le ocurrió marcar de vuelta. Buscó el número en el identificador y llamó. Al tiempo en que escuchó el tono de llamada en el auricular, también oyó a lo lejos, dentro de la funeraria, el timbre de un celular. Para comprobar que todo estuviera relacionado, colgó. Inmediatamente el teléfono móvil se silenció. Al volver a marcar, el timbre se escuchó de nuevo. Esperó un rato, pero nadie respondió. La tercera vez que hizo sonar el teléfono, escuchó que de donde sea que estuviera sonando el celular, su timbre se empezó a percibir más cerca. Es decir, quien tenía el móvil venía caminando en su dirección. Cada vez se aproximaba más hasta que alguien apareció ante la puerta de la oficina. Era el técnico, traía un teléfono y este era el mismo que había llamado a la funeraria cuando ambos estaban en la sala. No hubo tiempo de pedir o de ofrecer explicaciones. El muchacho le entregó a Rogelio el celular y le dijo que había estado sonando, pero no solo eso, sino que este se encontraba entre las posesiones del hombre que estaban embalsamando. 10. Los nichos. Te he contado que mi esposa nunca se dedicó al negocio funerario. Ella estudió contabilidad obligada por su padre para que en algún momento se fuera quedando a cargo de alguna sucursal o administrando algo. A veces ayudaba, pero siempre haciendo lo mínimo, ya que la escuela le demandaba mucho tiempo de su día. En una ocasión, Hermila cuenta que mi suegro fue contratado para dar servicio a una familia rica. El sepelio tendría lugar en una enorme propiedad a las afueras de Monterrey, en una localidad donde te sorprendería encontrar una mansión tan opulenta y tan suntuosa. Entre tantas vanidades y lujos que aquella familia se había permitido en la construcción de su vivienda, a espaldas de la mansión contaban con una pequeña capilla que ostentaba fastuosos vitrales, un retablo impresionante, candelabros de madera y pisos y paredes de piedra que le daban al lugar un fresco respiro del horroroso calor que se sentía por esos rumbos. En esa misma capilla se encontraba la entrada a los túneles que llevaban a las criptas subterráneas. La familia de mi esposa recuerda muy bien ese servicio porque además de que requirió de mucho trabajo, de contratar más gente que ayudara solo por un fin de semana, ocurrieron unas cuantas cosas que a varios los dejaron asombrados, por no decir aterrorizados. Para empezar, por obvias razones, el servicio entero sería celebrado dentro de aquella propiedad, empezando por la capilla y terminando en las criptas privadas. Nunca quedó claro cuánto tiempo habían estado cerrados los túneles antes de ese día, pero casi era un hecho que en décadas ninguna persona había puesto un pie dentro de ellos, por lo que era evidente que necesitaban mantenimiento profundo. Horas antes de comenzar a celebrar el sepelio, mi suegro llegó al domicilio acompañado de un grupo de trabajadores a quienes mandó a limpiar y a verificar el estado de la construcción. El equipo entró con bolsas, escobas, botes, cubetas con agua, varias docenas de sillas, manteles, mesas, cirios, coronas florales y demás elementos necesarios para dejar a punto las criptas. Uno de todos los trabajadores salió de inmediato para avisarle a mi suegro que había dos problemas y que necesitaban ser resueltos antes de comenzar.
Además de un enorme cúmulo de polvo y telarañas, no había por ningún lado lámparas, focos ni contactos de luz en el interior. Tenían el tiempo encima y solo traían un reflector en la camioneta. Don Felipe inmediatamente mandaría a rentar equipo de iluminación, pero primero tenía que asomarse al interior de la cripta para determinar qué tantos reflectores, qué tipo de lámparas, cuántos metros de cable necesitaría para llevar electricidad hasta el interior. Antes de meterse al túnel, su ayudante le dijo que tuviera cuidado, porque ahí dentro asustan. Se fue caminando con él hasta el final de la capilla y a la entrada del corredor de piedra. Mientras tanto, le contó que cuando todo el equipo ingresó a la cripta, se encontraron a una mujer de rodillas llorando ante un nicho en el muro del fondo. El joven dijo que fue especialmente aterrador, ya que ellos tuvieron dificultad para abrir la vieja y oxidada reja que conectaba el túnel con la cripta, por lo que no tenía sentido alguno que hubiera alguien dentro, alguien vivo, alguien que sobre todo había sido encontrado en completa oscuridad. Aquella mujer, según dijo el empleado, no se veía como un fantasma, no era una sombra, era una persona de carne y hueso que sollozaba tirada en el suelo, dando la espalda y sin mostrar el rostro. La primera incursión de trabajadores que entraron a las criptas llevaban solamente lámparas de mano. Para revisar el resto de la cámara, por un instante dejaron de alumbrar a la persona que se encontraron dentro. Al hacerlo, esta desapareció al igual que sus lamentos. La volvieron a buscar apuntando en todas direcciones con la luz, pero no la hallaron más. Mi suegro quiso meter un reflector hasta el fondo del túnel, pero el cable no alcanzó. Entonces llevó una de las linternas que los muchachos habían usado. Entraría de rápido, ya que solo planeaba inspeccionar la cámara subterránea. Cuando estuvo dentro, se acercó a las paredes para buscar los contactos de luz. En su lugar encontró solamente bases para colocar antorchas, pero dice que al dar un vistazo hacia el fondo de la cripta, le pareció ver una pequeña caja montada en la pared. Se agachó porque pensó que ahí estaban los interruptores, se puso de rodillas sobre el húmedo y frío suelo de piedra y, casi en el acto, alguien le colocó una polvosa tela sobre la cabeza. Esta cayó lentamente sobre su cara y le cubrió el cuerpo. Se la quitó con asco inmediatamente de encima. Pensó que había sido el muchacho que venía con él, pero al instante se dio cuenta de que estaba solo, ya que momentos antes había mandado al chico a buscar una extensión. Se quitó la sábana y miró a sus alrededores. Efectivamente, no había nadie con él. Necesitaba asegurarse de que no hubiera instalación eléctrica para dar la urgente orden de rentar iluminación. Entonces hizo bola el pedazo de tela y lo puso en un hueco que había a un costado, en el muro. Desafortunadamente no encontró lo que estaba buscando. Al levantarse se fijó en el agujero donde había metido la sábana, pero ya no la halló. Volvió a iluminar sus alrededores para verificar que no hubiera nadie con él. Mi suegro, según se cuenta, estaba algo asustado, pero decidido a hacer el trabajo, por lo que trató de sacarse esas ideas de la cabeza, y entonces se dirigió a la salida. A la entrada del túnel vio una silueta con esa misma sábana colocada encima, o más bien envuelta alrededor de ella. No era un simple pedazo de tela. Don Felipe lo vio bien apuntándolo directamente con la lámpara. Era un sudario, un objeto antiguo que servía para envolver a los muertos. Tenía sentido si se ponía atención en los nichos que se encontraban en los muros de la cripta. En ese lugar había restos de personas que habían muerto en los 1800.
Don Felipe salió a la superficie y no volvió a atravesar el túnel hacia las criptas sino hasta que toda iluminación estuvo instalada en su sitio y la cámara subterránea quedó lista para recibir a los deudos. Hermila dice que su padre podía darse ese lujo después de todas las cosas que ha tenido que aguantar trabajando en esa industria, experiencias tan horribles como la que viene a continuación. 11. No es cualquier caja. Mi esposa cuenta que ella nunca trabajó en la funeraria, sin embargo pasaba mucho tiempo en ella, al salir de la escuela y antes de que mi suegro la llevara a casa. A veces se tenía que quedar mientras se hacían los servicios dentro de la sucursal, por lo mismo ella vio muchos de los rituales y procedimientos que tienen lugar en un sitio como ese. Algo que recuerda muy bien es que en ocasiones los mismos ataúdes en exhibición anuncian que está por sonar el teléfono porque alguien va a solicitar un servicio funerario. ¿Cómo lo hacen? A veces se escucha que alguien los golpea desde adentro si se encuentran cerrados, o por el contrario, súbitamente se oyen las tapas golpear al cerrarse si éstas están abiertas para que el cliente aprecie sus interiores. Minutos después de aquellas inequívocas señales, suena el teléfono en el vestíbulo o se presenta un familiar de la persona que será inhumada. Muchas de las veces, si no es que todas, el ataúd que hace ruido es el que la familia escoge. Me gustaría que reflexionaras esto antes de continuar. ¿Podría ser el ataúd quien escoge al muerto? Sobre esta misma línea, Hermila, mi esposa, dice que en una ocasión pasó algo muy extraño en la funeraria. Se estaba celebrando un velorio en el gran salón. Pasaba de la medianoche cuando de pronto un fuerte estruendo sacudió la dolorosa tranquilidad que reinaba en la sucursal. La recepcionista fue la primera en acudir. Al entrar al gran salón encontró a la familia horrorizada mirando al cuerpo tirado en el suelo. La mesa sobre la cual reposaba el ataúd se venció, se partió en tres e hizo volcar la caja en el piso, dejando que el cuerpo rodara unos pasos hacia las bancas. Mi suegro fue llamado de inmediato para responderle a los deudos. Al momento en que acudió, pidió 1000 disculpas y solicitó a los familiares que salieran un momento para solucionar el problema. Tendrían que traer una nueva mesa, pero también habría que sustituir el ataúd ya que éste se había quebrado con la caída. Cuando quisieron hacer el cambio, también notaron que deberían arreglarle unos detalles al cuerpo. Como no había suficiente personal, tuvieron que demorar un poco más de lo esperado. La persona que arregló la vestimenta del fallecido también tuvo que presentarse con los familiares para pedirles que escogieran un nuevo féretro para sustituir el que se había dañado con la caída. Como cortesía se les ofreció que podían escoger uno más caro por el mismo precio para saldar de algún modo el mal sabor de boca. La caja que escogieron tampoco fue la definitiva. Parecía que el cuerpo que reposaría el sueño eterno dentro de ella no estaba contento con la decisión. Hicieron el cambio en la sala de embalsamamiento, colocaron el féretro sobre una mesa de metal con ruedas, estuvieron a punto de empujarlo hacia la recepción con dirección al gran salón, cuando mi suegro tuvo la buena idea de dar una última revisada para asegurarse de que todo estuviera bien. Examinó la mesa y la caja y luego el interior. Al abrir la tapa, encontró el forro destrozado. Parecía que había sido arrancado con desesperación. Revisaron las manos del hombre en la caja y disculpa si esto suena ridículo, pero pues ¿quién más podría haber sido? Efectivamente encontraron fibras de la tela en las uñas de la persona.
Una segunda vez no se permitirían que la familia se llevara un susto horrible, por lo cual tuvieron que hacer una nueva sustitución. Buscarían una caja parecida a la que la familia había escogido, siguiendo la orden de don Felipe de no reparar en gastos para asegurarse de dar un buen servicio y reparar la falla experimentada por la familia en el gran salón. La persona que tuvo que ir a escoger el último ataúd dijo que al entrar a la galería encontró todas las cajas cerradas y solo una abierta. Lo extraño y difícil de concebir era que minutos antes todas tenían las tapas abiertas. Mi esposa dice que esa fue la caja definitiva. Después del doble incidente, el resto de la madrugada transcurrió con tranquilidad. Hermila dice que no fue la única vez en que su familia vio algo parecido. En otra ocasión, cuando metieron a la persona en el féretro, al momento de cerrarla, se encontraron con los dedos de ésta sosteniendo el borde de la caja. Sucedió toda vez que quisieron cerrarla, hasta que la cambiaron por la que, si se me permite decirlo, el muerto quería. Nadie lo pudo ver. En otra ocasión les tocó ir a las orillas de la ciudad. Entraron a un cementerio privado donde existía algo curioso y de lo que tú seguramente conoces la explicación. Era una localidad pobre con un cementerio bastante lujoso. Las rejas del lugar eran enormes, las calzadas estaban empedradas, había fuentes y bustos por todos lados. Mi suegro dice que entonces él estuvo supervisando de cerca el trabajo. El cliente solicitó que estuviera presente en la sala de embalsamamiento junto con uno de los familiares del difunto. Se le dio tratamiento especial al cuerpo porque no había sido entregado en las mejores condiciones, especialmente porque la familia quería despedirse de él con el ataúd abierto. A simple vista no lograban distinguirse, pero ahí estaban, 3 agujeros en el rostro. Lo terrorífico viene a continuación. Dice mi suegro que cuando llegaron a los pies del mausoleo en donde irían los restos, él vio entre toda la multitud a un sujeto igual al que reposaba dentro de la caja. Podría pensarse que se trataba de un familiar, de un hermano. Sin embargo, había algo en su propia existencia que producía dolor en el estómago. Esa primera vez el señor no lo vio de cerca, pero al encontrarlo a lo lejos, inmediatamente sintió escalofríos sin saber por qué. Supervisando el evento y asegurándose de que todo saliera bien, caminó discretamente de un lado a otro de la carpa. El cielo estaba nublado, lo cual provocaba que el ambiente fuera gris y desolador. Al pasar por las hileras de sillas donde se encontraba acomodada la gente, vio de cerca a la persona, al individuo que guardaba un siniestro parecido con el difunto. Cuando lo miró a los ojos, este sujeto cerró los párpados, apretó los labios y se cruzó de brazos imitando la imagen que había sido montada en el cuerpo que reposaba dentro del ataúd. Mientras lo contaba, mi suegro tartamudeó, se trabó en sus palabras, de verdad se veía afectado por el recuerdo. Aquel sujeto debió tener muy mala sangre como para hacer una broma como esa en ese momento. El caso es que no fue una broma. En un abrir y cerrar de ojos, el sujeto desapareció. Don Felipe dice que solo miró hacia otra dirección, luego regresó su mirada, pero entonces ya solo quedaba un asiento vacío. Mi suegro tenía la intención de verificar que la mesa de café tuviera suficiente de todo, pero con lo que acababa de ver, decidió mejor irse a fumar un cigarro al estacionamiento. De camino a la salida, decidió mirar otros corredores que no había visto.
Al dar la vuelta en una esquina, encontró a un hombre detenido a unos pasos, dándole la espalda. Era alguien con la misma complexión del difunto. Por esto mismo, mi suegro dice que ni siquiera quiso mirarlo. Pasó muy rápido a su lado sin dejar de concentrar su vista al frente. Entonces escuchó un... ¿Quién más podría ser sino el sujeto que aguardaba inmóvil en una solitaria calzada? Don Felipe dice que se detuvo, pero no volteó. Casi de inmediato decidió mejor marcharse. El señor ha visto de todo, pero esa tarde cuenta que la cosa se sentía distinta, como si hubiera algo extra que le provocara miedo irracional. «Porque ellos no me ven», dijo un susurro que le apareció cerca del oído. Mi suegro volteó sobresaltado, pero no encontró a nadie. Hasta que se terminó el servicio, el señor no volvió a buscar en la multitud, no volvió a ver nada extraño, pero la sensación de incomodidad estuvo presente hasta que se retiró del cementerio. Eso fue un viernes. El lunes, cuando don Felipe fue a la funeraria, encontró a los muchachos platicando del evento. Estaban contando que al momento de cargar el ataúd para subirlo a la carroza, escucharon que del interior alguien golpeaba la madera. «13. El incinerador». Se dice que a finales de los años 80, el abuelo de mi esposa tenía un colega en la capital que le contó una historia aterradora. El hombre recibió por teléfono la oferta del traspaso de un crematorio. Entonces tuvo la buena idea de acudir a la cita en compañía del técnico que se encargaba de calibrar el horno. Tras una revisión del sitio, llegaron a la conclusión de que el edificio se encontraba en perfectas condiciones. El incinerador estaba prácticamente nuevo y en perfecto funcionamiento, lo cual obligó al empresario a preguntar si había algún problema oculto u otra situación de la cual no se estuviera hablando. El vendedor se quedó callado y unas semanas después se concretó el trato. Antes de adaptar y adecuar el edificio con los fines que tenía planeados el señor, estuvieron ocupando el incinerador para desahogar un poco de trabajo que tenían en una sucursal cercana. Entonces descubrieron por qué resultaba tan atractivo el traspaso. Cada que encendían el horno, se escuchaban gritos, desesperados alaridos que salían del interior. No fue una ni dos las veces en que tuvieron que interrumpir el proceso para verificar que adentro no hubiera ninguna persona viva. En cada ocasión los presentes quedaban horrorizados, exigían que les permitieran revisar el estado de los restos, recibían falsas esperanzas y ninguna explicación para lo que se escuchaba. Más de uno aseguró que lo que sucedía en el horno se debía a que antes del traspaso, este se había utilizado por error o a propósito en alguien que todavía se encontraba con vida. El colega del abuelo de mi esposa no tuvo de otra más que desmantelar el incinerador. 14. Nunca rebases a la procesión. Mi suegro aconseja que nunca le cierres el paso a ninguno de los vehículos que siguen en procesión a una carroza fúnebre. Seguro has visto en las calles de cualquier ciudad o localidad la costumbre que se tiene de seguir en fila de coches el trayecto que se hace desde el velatorio hacia el cementerio. Como es debido, la hilera de vehículos viaja a baja velocidad con las intermitentes encendidas y sin tratar de deshacer la fila. Muchas veces en el camino es común encontrarse con otros automovilistas que no resisten la urgencia de rebasar a la procesión. Según don Felipe, esa es una falta de respeto que nunca debes tener hacia los muertos.
En una ocasión, mi suegro iba al frente manejando el carro fúnebre con el ataúd en la parte trasera. De pronto, un vehículo deportivo que venía pitando desde varios semáforos atrás aprovechó una ampliación de la vía para saltar a toda la comitiva, pero su furia por no poder avanzar a gusto, haciendo gala del potente motor de su valioso coche, lo motivó a cerrársele a la carroza, mostrando que él podía y tenía con qué. Mi suegro dice que tuvo que pisar el freno hasta el fondo, haciendo que la caja se deslizara sobre la superficie, golpeando al final los asientos delanteros. Las cajas siempre van sujetas, siempre van colocadas en una montura que las mantiene inmóviles sobre un mismo sitio, pero esta vez, inexplicablemente, los seguros debieron soltarse para que el golpe sucediera. Don Felipe dice que entonces ni un minuto entero transcurrió antes de que sucediera la siguiente tragedia. El vehículo deportivo fue el primero en cruzar la gran avenida cuando se puso la luz verde en el semáforo. De pronto, un camión que venía a exceso de velocidad se pasó el alto partiendo el coche por la mitad, haciendo de él 1000 pedazos, atorando sus piezas entre las llantas, lanzando por los aires cristales y carrocería. La procesión se detuvo un momento para buscar un hueco entre los curiosos para continuar. Mi suegro no quiso quedarse a mirar, pero dice que lo poco que sus ojos alcanzaron a ver fue que el conductor no tenía la más mínima probabilidad de sobrevivir. Don Felipe dice que tampoco es bueno contar el número de coches que vienen en la procesión. Ha oído de gente que lo hace y que en el coche final se ven a sí mismos asomados por la ventana con un rostro pálido, con la boca cosida y los ojos cerrados. 15. El sepulturero. En el 2001 fueron a dar un servicio en un pueblo cerca de Montemorelos. Desde el primer momento, la familia del fallecido dejó saber que pedían el entierro ahí por ser el pueblo de nacimiento de la persona. Rogelio se fue antes para verificar el lugar hasta donde llegaría la procesión y, entre otras cosas, hacer el arreglo del cementerio para el entierro. Mi cuñado cuenta que cuando llegó a las puertas del panteón ya lo estaba esperando un señor. Por lo pequeño del pueblo se temió que al llegar no encontraría quien le diera razón del camposanto, que según él lo describe era bastante sencillo y estaba muy descuidado. El encargado le dijo que ya lo estaba esperando. Rogelio dice que la gente que trabaja en esos lugares a veces actúa de manera extraña, por lo que no se le hizo raro ni le dio importancia a esas palabras. Mi cuñado se presentó y anunció el motivo de su visita. Aquel sujeto le dijo que ya sabía, le repitió que precisamente lo estaba esperando, luego le señaló hacia el fondo, un poco a la derecha. Ya cavamos el agujero. Rogelio entonces pensó que la familia se habría adelantado a pedir el espacio. Ayer vimos al sepulturero, dijo súbitamente el encargado. Caminaron hacia donde estaba cavando un hoyo profundo y en el camino le contó algo muy extraño. Para empezar, le dijo que ellos no tenían sepulturero, que más bien entre sus 2 hijos y él, además de otro conocido, hacían de todo en el cementerio. Generalmente nunca hay nadie cuidando, pero ellos viven cerca y luego escuchan de madrugada que hay alguien cavando la tierra. No siempre necesitan verlo para saber que está ahí. Nadie más en el pueblo se pone a cavar una tumba en la madrugada. El sepulturero, un hombre que aparece un día antes de que el panteón vaya a recibir un entierro. Verlo o escucharlo de madrugada no significa que al día siguiente encontrarán un hoyo cavado. Se dice que solo es un fantasma o una presencia que provoca los ruidos.
Por eso sabían que iba a llegar la visita, porque la tranquilidad de la noche anterior se vio interrumpida por el sonido de paladas en la tierra. Un día después, a la hora del evento, llegó mi suegro con todo el equipo, con el cuerpo, con la familia en caravana. Ahí en el cementerio ya los estaba esperando un toldo amplio y varias sillas. El encargado y sus 2 hijos se quedaron cerca. De hecho, en un momento se pusieron a cavar un agujero justo a un lado. Mi cuñado les pidió que si se podían esperar un rato, porque justamente miembros de la familia estaban diciendo unas palabras al difunto y el ruido de las palas los distraía. Inmediatamente dejaron de hacerlo, pidieron una disculpa, pero casi inmediatamente el hombre mayor le dijo a Rogelio que se estaban apresurando a cavar porque no sabían cuántas tumbas iban a necesitar. «Mire allá», dijo el señor y señaló hacia el fondo. «El sepulturero ha estado ahí desde en la mañana». Desafortunadamente nos enteramos que, efectivamente, mucha gente del pueblo murió esa noche. Esperamos que esta mega recopilación haya sido de tu agrado. La próxima semana estaremos entregando una nueva. Mientras tanto, te pido que nos dejes tus comentarios, que nos digas cuál historia te gustó más y no olvides dejar tu like. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.